Colombianos, como vimos en las últimas horas, el presidente de la República, Gustavo Petro, tomó una decisión importante que marcará su legado. Llama a las urnas para que el pueblo decida sobre las reformas sociales luego de que el Senado de la República, controlado por los mismos de siempre, bloquearan cualquier avance. Primero hundieron la reforma a la salud en 2023 en la Comisión Séptima y ahora en el 2025 enterraron la reforma laboral con una ponencia negativa. La reacción de la extrema derecha: puro pánico. Esos que se autodenominan demócratas ahora rechazan de plano que el presidente use un mecanismo legítimo y constitucional como la consulta popular. Pensaban que el gobierno se rendiría ante el sabotaje, pero ahora tiemblan ante la posibilidad de que el presidente Petro vuelva a derrotarlos en las urnas, como ya lo hizo en las elecciones de 2022. Se avecina una batalla política intensa, donde los enemigos del gobierno intentarán vender el cuento de que esto es una jugada para que Petro se mantenga en el poder, mientras que el pacto histórico impulsará una fuerte campaña para socializar los puntos clave de las reformas. Vamos a analizarlo. Bienvenidos. Para mayor claridad, antes de entrar en las declaraciones del presidente Petro, es importante recordar o también tener presente que una consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana tan legítimo como las elecciones legislativas del 2022. Es decir, si estos señores que se llaman demócrata piensan que sabotear las reformas es un acto democrático y en el libre ejercicio de sus funciones constitucionales, pues el presidente Petro responde con otro, y este sí es un verdadero acto democrático, porque en campaña los políticos prometen que llegarán al Congreso para defender los intereses del pueblo y hacer un control político sobre los recursos, pero ya en la curul, cuando ya están en el Congreso, se convierten en feroces guardianes del gran capital, haciendo todo lo posible para que los recursos no lleguen a los más vulnerables y los que financian sus campañas políticas continúen cosechando la riqueza. No se nos extrañe que se gasten un poco de millones de pesos en unas elecciones para que luego no saquen ningún provecho. Eso hay que tenerlo bien presente, y es una discusión sobre la financiación de las campañas políticas que en muchas oportunidades se ha querido dar el debate, pero los congresistas de siempre no han permitido que esto haga parte incluso de una reforma política. Y además, estos señores de hipócritas quedan como descarados mentirosos, porque estos mismos partidos que a diario llaman dictador y autoritario al presidente Petro, ahora tiemblan con la posibilidad de que el pueblo tenga la última palabra, de que el pueblo por fin tome la última decisión sobre lo que se está debatiendo en el país. Y la estrategia es clara: alimentar una narrativa falsa de que el presidente Petro es un peligro para la democracia, pero el jefe de Estado se los dijo de frente. Él hace tiempo que dejó de ser un rebelde y la única bandera que tiene es la paz y la justicia social, y por eso es que presenta estas reformas al Congreso de la República, y por eso es que ganan las elecciones de 2022. La consulta popular necesitará cerca de 13 millones de votos. Estamos hablando 2 millones de votos más de los que sacó el presidente Petro en la segunda vuelta presidencial. Y ya sabemos quiénes van a hacer campaña en contra, porque un día después de que el mandatario anuncie su decisión de convocar a las urnas, la congresista Catherine Miranda ya está en los medios de comunicación y en sus redes sociales diciendo que va a hacer campaña en contra de la consulta popular. Estamos hablando de la congresista que se vendió como progresista, se eligió con los votos de la izquierda y ahora le hace mandados a la extrema derecha y a los señores que durante muchísimos años se opusieron a cambios estructurales dentro del Estado, porque para ella la consulta es una trampa del gobierno. Es una trampa del gobierno. Vaya descaro, porque entonces, siguiendo esa lógica, el recargo nocturno para los trabajadores desde las 7 de la noche es una trampa. Mejores condiciones laborales para los aprendizajes del SENA también es una trampa. Que el pago de dominicales y festivos sea lo justo también es una trampa. Que los internos de medicina reciban un salario por la prestación que le hacen al país también es una trampa. Que las mujeres tengan licencias menstruales también es una trampa. ¿A quién cree engañar esta señora cuando repite estas narrativas mentirosas y ni siquiera permite que los ciudadanos en las redes sociales le respondan, porque sabe que el apoyo popular que tiene es demasiado bajo?
su popularidad ya no es la misma, porque ya el país empezó a ver cuál es su verdadera cara y qué intereses defiende en el Congreso de la República. Y esta señora, que incluso marchaba con la minga indígena, hoy se opone a toda iniciativa de cambio, porque ahora resulta que el problema no es el hambre ni la desigualdad, sino que el presidente Petro quiere imponer sus nefastas reformas y atropellar las instituciones. Es una farsante. Es una farsante y merece el castigo en las urnas en las próximas elecciones si es que piensa lanzarse a la Cámara de Representantes o quiere lanzarse al Senado. Y otro que anda por ahí intentando posar como un líder que de verdad ayuda al país es el señor Iván Duque, cuyo capítulo de su gobierno es un oscuro recuerdo para nuestra historia. Y como era de esperarse, estos medios de la extrema derecha, esos que tienen una línea editorial bastante descarada y menos seria y poco objetiva, lo llaman para que rechace. Oigan bien, rechacen el llamado del presidente Petro a la consulta popular. Por eso el mandatario lo acaba y le responde en Twitter y le dice a Duque que se gastó millones de pesos en gases lacrimógenos para reprimir y mutilar a los jóvenes en las protestas, pero ahora viene a hablar de despilfarro. Estamos hablando del mismo Duque que hipotecó al país con un sobreendeudamiento de dólares brutal, que subsidió la gasolina de las camionetas de sus amigos y que quemó millones de dólares en Pegasus para espiar a los opositores. Ahora quiere darnos clase de austeridad. Y peor aún, el señor Duque llama amenaza a un mecanismo democrático consagrado en la Constitución de 1991. Pero bueno, si tanto cree este señor que la consulta popular debe ser derrotada, pues que haga campaña, que salga a convencer a la gente. Eso sí, no creo que tenga alguna autoridad ni siquiera votos, sino que se queda o le sale muchísimo más rentable rechazar la iniciativa desde los micrófonos de sus amigos en los medios. Porque esta es una actitud de un líder, de un político que le aterra que el pueblo decida directamente el futuro. Por eso el presidente Petro le dice que por si se le olvida al señor Iván Duque, el artículo 3 de la Constitución señala que la soberanía reside en el pueblo, de donde proviene el poder público. El pueblo ejerce su soberanía de manera directa o a través de sus representantes. Es decir, Iván Duque debería de leer un poco más la Constitución. Y el presidente le continúa diciendo: llegó la hora de que el pueblo ejerza directamente su soberanía porque sus representantes lo han traicionado. Aquí el que manda es el pueblo, no al revés. Así que obedezca, aunque sea una vez en su vida. No le tenga miedo a la democracia, le escribe el presidente Petro. Y les decía, es una actitud de un líder, de un líder entre comillas, que no soporta la voluntad popular, que no soporta que el pueblo decida sobre su propio futuro. Porque él dice, las reformas presentadas destruyen el empleo y la salud. Como si estuviéramos hablando de que en este país las condiciones laborales de los trabajadores se compararan con países en vía de desarrollo. Es que ni siquiera. Si en pleno 2025 estamos hablando de mejores condiciones y de recargos dominicales y festivos pagados justamente, entonces ¿en qué país hemos vivido y en qué condiciones estamos? Si la salud se convierte en un negocio para los señores empresarios. Por eso el presidente les dice, ninguna reforma viene siendo destrucción para los seres humanos. Ninguna reforma progresista viene siendo un acabo para el país, sino que significa el trabajo digno, que la salud sea también digna, que sea algo accesible a todos los colombianos, porque no se trata simplemente de estar afiliado a una EPS. Se trata de que cuando usted se acerque al centro asistencial tenga los medicamentos, tengas las citas que el médico general ordenó con el especialista y no todo un trámite burocrático para poder acceder a un odontólogo, entre otros especialistas que en muchas ocasiones vemos que no es posible para el pueblo. Y no solamente eso, sino que una reforma a la salud verdaderamente progresista también impide que se roben los recursos, como hicieron en gobiernos anteriores
Por eso es claro lo que el mandatario le responde a Iván Duque. Usted no necesitó reformas ni leyes, solo dio las órdenes y destruyó la vida de miles de jóvenes en Colombia, orden de asesinato que hizo en el estallido social. Hace unos minutos el presidente Petro también dijo, habrá la más grande movilización popular en la historia de Colombia, porque la lucha popular por los derechos universales no debe ser otra más que la bandera de un pueblo que pide cambio. Vamos a escuchar ahora al ministro del Interior Armando de Benedetti, quien luego de la locución del presidente Petro explicó al país los anuncios del mandatario y lo que se viene desde el Ministerio del Interior. Recordemos este relacionamiento que existe con el Congreso de la República y que el presidente Petro ha dicho, no tenemos nada que hablar con los señores que no debaten las reformas. Escuchemos. ¿Cuál es esta estrategia que tiene el gobierno con la consulta popular, llamando también a las calles, a las comunidades? Bueno, primero que todo, lo que pasó hoy, yo fui congresista 20 años. Y durante 20 años nunca vi que casi que por asalto se radicara una ponencia, casi que de forma encapuchada. Yo no sé qué intereses había para que hubiera un pacto de sangre de hundir un proyecto sin discutirse. Es algo completamente antidemocrático. Ellos cogen la excusa de las mesas técnicas y dicen que es un tema técnico, lo cual sabemos que no es un tema técnico. Entonces lo que ha pasado es bastante como sugeri, y lo que encuentra el presidente y el gobierno es que hay un bloqueo institucional, ¿ok? En estos días mucha gente tontamente ha dicho de que hay unas transacciones con el gobierno, etcétera, pero se queda claro que no lo hay, sino que hay una clase dirigente que finalmente está en contra de lo que es una votación popular. Entonces a eso es lo que vamos a apelar, a las movilizaciones, a la calle, y que haya una consulta popular. Y yo quisiera ver en el Senado quién se va a atrever a negarle al pueblo que se exprese sobre cierta ley o cierto proyecto de ley. ¿Ministro, se retiran las reformas? No, hay una corriente del gobierno que cree que es bueno retirarla. Yo creería que no, que si no quieren derrotar, que nos derroten. ¿O se van a dejar que se hundan? Pues usted dice hundir, yo digo derrotar de alguna forma bastante extraña, sospechosa y rara. Ministro, pues están diciendo que lo que quiere es otro estallido social. ¿El gobierno está buscando eso? No, a ver, el presidente fue muy claro en hablar de que se llamaba a la paz, de que se llamaba otra vez esa voluntad popular, en la cual querían unos cambios sociales muy importantes. Que la reforma laboral lo que quería era que se pagara las horas extras, un poco más en las horas extras, un poco más en los festivos, que las mujeres que menstruan puedan estar ese día en su casa, que los jóvenes de los que están haciendo su primer trabajo, las prácticas que llaman, se les pague, que no los esclavicen. O sea, básicamente era eso, y que no puede ser que la industria o la empresa gane más plata o tenga más rendimiento económico si es entonces cuando entonces no le paga lo que tenga que pagarle a sus personas. El presidente habla de un mes, dijo, antes de un mes lleva esa iniciativa, pero para claridad de los televidentes, ustedes llevan un proyecto al Congreso, ¿cómo es el trámite? ¿Cuándo lo llevan ese proyecto? A ver, eso es con base, la ley dice que en este caso el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, puede pedir lo que es una consulta popular. Ahí entonces se tramita con una proposición. Se vota la proposición, tiene que votarse en los primeros 30 días o en los 30 días. Y luego, una vez sacada la proposición o votada o sacada positiva, entonces el gobierno llama a la reitoría y llama a elecciones poniendo la fecha el mismo gobierno nacional. Sí, pero estamos hablando de 3 iniciativas y sería un sí o un no, ¿cierto? O sea, una pregunta para las 3 reformas. Bueno, en principio es la laboral que es la que ha hecho estallar hoy la reacción del gobierno ante ese bloqueo institucional, porque es que usted no encuentra que haya habido discusión. Varios de ustedes, o compañeros de ustedes, o colegas de ustedes, son testigos que llegaron y radicaron eso casi que de forma como si hubiera sido una especie de asalto, lo cual eso... Y con una sonrisa, radicaron la reforma, el archivo de la reforma laboral con una sonrisa. Eso yo nunca había visto que se estilaba, se conversaba con el gobierno, etcétera. Luego yo creo que los gremios, la ANDI, tiene mucho que ver en esta decisión. ¿Y la salud? Porque tienen los mismos 8 votos para hundir la salud. Bueno, eso entraremos en discusión, pero lo que le quiero decir es que no nos estamos amedrentando ante ese bloqueo institucional que está en el Senado, porque la Cámara ha acompañado las 3 iniciativas, la pensional, la laboral y la salud, y que por lo tanto queremos una consulta popular para que sea el pueblo colombiano que diga si quiere que le reconozcan más pago en las horas extras o en los festivos, etc.
Ministro, usted habla de un pacto en contra de estas reformas, pero una vez se haga esta consulta, ¿cómo garantizar que no solo estas, sino los demás proyectos de iniciativa del gobierno sigan su curso en el gobierno y no siga también este bloqueo y esta dictadura, como usted lo decía y como el presidente lo mencionaba? Yo quiero llamar la atención que a partir de junio empieza el año electoral. Yo quiero ver un Congreso que se niegue a que el pueblo decida realmente si hay o no este tipo de proyectos. Yo quiero ver un Congreso que diga que hay un pueblo que dice que quiere que se le reconozca bien las horas extras, los pagos festivos, que se le reconozca mucho, que se remunere más su salario a las personas. Yo quiero ver un Congreso que diga no, un año electoral. Van a cometer suicidio. Ministro, este trámite se hace en el mismo Congreso que, como usted dice, pues no está pasando las reformas. Entonces, ¿qué le hace pensar que la consulta sí? Es una buena pregunta, porque una cosa es que alguien... ¡Silencio! Una cosa es que los gremios de alguna u otra forma incidan, porque aquí me queda clarísimo que los empresarios, y eso tiene que tomarlo muy bien la audiencia, es que lo que le sirve a los empresarios no le sirve al trabajador. Porque los empresarios sacaron un comunicado, que lo leí hace poquito, en el sentido de que están contentos con que se haya hundido la reforma, luego eso va en contra de los empresarios. Pero una cosa es que un Congreso niegue una reforma por unos intereses de unos empresarios, y otra cosa es que le niegue al pueblo que lo eligieron a ellos decir que se pronuncie sobre un proyecto de ley. Y les está diciendo Armando Benedetti, quien de alguna manera sabe leer en muchas ocasiones lo que significa una elección, independientemente del cargo que se vaya a ocupar. O sea, son dos cosas filosóficamente e ideológicamente muy fuertes, que si lo hace el Senado es una cosa bastante absurda, loca y suicida. Si ellos defienden, los senadores, el interés del empresario, y el ministro Armando Benedetti dice que probablemente está detrás de la decisión de estos senadores la mano del sector empresarial, pues vamos a ver si al propio pueblo también le niegan la posibilidad de manifestarse en las urnas. Ministro, el presidente dice que la Comisión Séptima quiere romper las relaciones entre el gobierno y el Congreso. Si se rompe, ¿qué significa esto? ¿Que ya no va a haber diálogo? ¿Qué va a pasar? A ver, en el Congreso lo que se hace es debatir y decidir. Si eres congresista y no debates, eres congresista. Debatir en las comisiones, decidir cuándo se vota. Y para eso tiene que haber un diálogo, una comunicación, unos acuerdos, etcétera. Y a eso es lo que se refiere el gobierno. Entonces, si no quieren dialogar con nosotros, si buscan 8 firmas a la carrera y lo radican de esa forma, si ni siquiera quieren ver el debate, ni les importa qué es lo que trae la plenaria de la Cámara, que entre otras cosas hizo mucha concesión, pues eso ya no sirve, no habrá comunicación, no habrá eso, y por eso nos vamos a la calle. Aquí la congresista, una de las congresistas que firmó la ponencia, dice que también se va a oponer a la reforma a la salud porque es la voz de los pacientes y los usuarios que piden que esa reforma no pase. Y el presidente Petro le dice: ay, Lorena, confundes redes y perfiles falsos con realidad. Has cerrado profundamente por no mirar la realidad. El pueblo se movilizará, pero no para defender los negociantes de la salud, como muestra la manifestación que publicas en tus redes sociales. El pueblo se movilizará por la justicia. Solo mira las marchas de jóvenes que ahora no quieren dejar entrar al Congreso de la República porque les da a ustedes miedo. Le tienen miedo al pueblo los que se vendieron por la codicia. Y se trata de que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, no deja entrar a los estudiantes del SENA al recinto de la democracia. Pero también, por otro lado, amigos y amigas, lo que veremos en los próximos meses no será solo el bombardeo de narrativas mentirosas en contra de la consulta popular, sino también el oportunismo de esos políticos que sienten vergüenza de decir que son de derecha y que son de derecha. Ahí, por ejemplo, está Sergio Fajardo, cuyo nivel de legitimidad política es nula, porque nunca ha tenido el carácter para pronunciarse sobre los temas importantes del país cuando más se ha necesitado. Pero ahora, con Petro en la presidencia, el señor se graduó como el opositor más técnico. Y lo primero que dice este tibio profesional es que el presidente Petro odia gobernar y solo le interesa tener a la gente en las calles, porque esa es su cortina de humo. Ojo con esto.
porque él dice que el presidente odia gobernar, cuando lo que han hecho desde el Congreso y los grandes medios es impedir que gobierne. La respuesta al gran acuerdo nacional que planteó el presidente, ¿cuál fue? Sabotaje puro y duro. Lo único que han querido es obligar al presidente que cambie su plan de gobierno, ese que votaron millones de personas. Por eso el discurso de la derecha camuflada va a ser este. El debate sobre las reformas debe ser serio y riguroso, condiciones que el gobierno y muchos congresistas no han podido cumplir. Intentaron imponerla de todas las formas posibles. Nombraron ministro a Benedetti creyendo que su mermelada lo lograría, pero no fue así. Y es el mismo libreto y Armando Benedetti lo sabe. Por eso dice que es un discurso tonto de los que dicen que hay mermelada o sobornos en el Congreso de la República. Es más, ese es el discurso que tiene la congresista Katy Jubinao, porque le dice: presidente, ¿qué tal si en vez de amenazar cumple su promesa de diálogo nacional? No todas las reformas las puede imponer con mermelada o Benedetti. Y yo por eso le dije, claro, cuando se aprueba una reforma como la de la salud, estamos hablando de la Cámara de Representantes, es porque hubo mermelada y no por diálogo nacional. Pero cuando deciden archivar sin debatir, es porque no hubo mermelada. Qué amable la congresista de dejarnos claro a los colombianos cómo se mueven los congresistas, incluido ella. Vamos a dejar hasta aquí este video, amigos y amigas. De verdad, mil gracias por conectarse. Yo los invito a que se suscriban a este canal, a que compartan la información. Por supuesto, deje sus opiniones en los comentarios. Esto es sumamente importante para continuar con este ejercicio democrático e informativo con el país. Importante también que deje sus opiniones en los comentarios para abrir el debate y desde ya hablar sobre esta consulta popular. Nos vemos.